¿Todo bien? Bueno, gracias por estar acá. Gracias a ¿cuánto tenemos? 59 personas que están participando, a las casi 200 que se anotaron, que la verdad para nosotros es un placer poder tener a Pablo, poder tener a todos ustedes acá participando. Bueno, me presento, soy Nicolás Grossi, junto con Steffi Gelsumino, estamos coordinando la filial Mar del Plata de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, y bueno, uno de los objetivos que tenemos es compartir el conocimiento, formarnos, capacitarnos, y qué mejor de aquellos que saben, obviamente, y que están dispuestos a compartir este conocimiento y estas herramientas con nosotros. Sí, tenemos la buena noticia que en Instagram superamos los 1000 seguidores, nos pone contentos. Aquel que no sigue la cuenta en Instagram está a tiempo de entrar Adra MDP, pone seguir y bueno, y le saca una sonrisa a los organizadores y a esta comunidad hermosa. Y bueno, este es el tercer webinar del año. Tuvimos el de Introducción al Mundo IT by Recruiters. Tuvimos el de El futuro del trabajo es hoy con Paula Molinari. Y hoy tenemos a Pablo Senra hablando de People Analytics. Sabemos que lo que no se puede medir no se puede gestionar, que podemos tener un montón de datos, necesitamos transformarlo en información valiosa para poder tomar las decisiones que nos permitan hacer una mejor gestión de las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Así que bueno, no vengo a hablar yo, le paso la pelota a Steffi que lo va a presentar a Pablo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos y sumo agradecimiento de que compartan con nosotros este nuevo encuentro. Eh, Así que les voy a contar un poquito más de Pablo. Pablo es licenciado en Relaciones de Trabajo, estudió en la UBA, con formación de posgrado en Gestión de Empresas de la UCA. Hizo Business Intelligence en la UTN y People Analytics en el ITBA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas de capital humano de empresas multinacionales. Es cofundador de Consultora H y profesor en la diplomatura de People Analytics y la materia analítica de recursos humanos que se da en el IRPA. Así que tenemos un experto en People Analytics que nos va a compartir todo su conocimiento y nos va a enriquecer un poco más y introducir un poco en esta nueva metodología de investigación que como dijo Nico, lo que no se mide no se conoce y es muy importante eh, conocer qué está pasando con las personas que forman parte de nuestra empresa. Así que bueno, los dejo en manos de Pablo, espero que lo disfruten. Vamos a tener un espacio de preguntas, ¿sí? Me las van, si quieren, lo que vaya surgiendo lo van canalizando por el chat, yo después las tomo y se las hacemos a Pablo. Bueno, los dejo entonces. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias, Steph y Nico, por la intro. Un placer estar acá con todos ustedes, un montonazo de participantes, 65. La verdad que vamos a tratar de aprovechar esta hora al máximo para compartir un poco o introducirnos un poco en este mundo de People Analytics, charlar un poquito de algunas herramientas que tenemos a disposición y demás. Y muy bueno el video de introducción, la verdad que nada, arrancamos bien arriba, así que espero mantener ese clima ahí después del ataque ochentoso que fue, que, que estuvo ahí alentando en la sala de espera. Así que bueno, sin más, paso a presentarme, bueno, presentarme no, ya me presentó Estefanía, digo, paso a presentar y también a pedirles, de paso yo ya se los compartí un par de veces, pero como se van sumando en el chat y quizás no le aparece, si quieren y pueden completar esa encuesta, es simplemente para jugar un poco hoy durante la sesión y que puedan ver como una implementación práctica y poder también abrir con un ejemplo durante esta sesión a posibilidades que podemos trabajar hoy por hoy. Así que si pueden, complétenla, más que nada para jugar un poco con los datos que vayamos generando a lo largo de esta misma sesión. Así que bueno, dicho esto, paso a compartir y a charlar un poquito con ustedes sobre People Analytics y a proponerles también, de paso, que lo que se dé hoy en este encuentro y vayamos charlando, digo, tenemos una hora como para conversar un poco sobre este mundo que es súper amplio, así que no se preocupen, digo, no hay interrupciones, digo, no hay nada que esté mal desde ese lado. Siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran, tanto Steffi como Nico están ahí y las iremos recolectando y tratando de responder a lo largo de esta hora que tenemos a disposición. Así que bueno, un poquito vamos a charlar sobre People Analytics. Le agradezco tanto a Nico como a Steffi por este espacio.
es un placer, así que nos metemos de lleno, que el tiempo es tirano, decía en la televisión y acá también. Así que esto ya pasó, ya me conocen, Pablo Sanra, si quieren me pueden buscar en LinkedIn, subo mucha info en general y comparto cuestiones de People Analytics, así que si después les interesa podemos conectarnos por ahí. ¿Qué vamos a tratar de hacer en este tiempo que vamos a compartir? Vamos a tratar de entender qué es y para qué sirve People Analytics, qué diferencia tiene quizás con la medición dentro de recursos humanos que tiene un poco más de tiempo en el mercado. Vamos a ver qué es el Mindset Data Driven. Vamos a dar alguna recomendación de por dónde empezar en este mundo. Y después vamos a compartir un poquito de una herramienta que tenemos a disposición que nos puede ayudar en este camino, que se llama Power BI y que realmente es un aliado porque, de hecho, vamos a ver que tenemos la posibilidad de usarlo de manera gratuita. Así que ese es más o menos el esquema que tenemos pensado para esta sesión y empiezo por contarles un poquito, por charlar de qué es People Analytics, ¿no? Y cuando hablamos de People Analytics tenemos que verlo inmerso en este mundo que vivimos actualmente, que es el mundo de la cuarta revolución industrial y de la generación de los datos por todos lados, ¿no? Se dice que en el siglo XXI los datos son el petróleo del siglo XXI y que es necesario poder extraerlos, refinarlos y poder, como pasaba con el petróleo en el siglo pasado, poder aprovecharlos para extraer el máximo potencial de ellos. Pero ¿qué pasa? Hoy se generan datos de una manera exponencial. Estamos viendo que cada vez el ritmo de aceleración de cómo se va generando la información crece y crece. Y en ese contexto nos pasa que tenemos datos que podemos analizar o que están disponibles de una manera más simple. Y hay muchos datos, el 80% se dice, que son desestructurados y cuesta más tener acceso. Entonces, pasa que en este mundo de datos, en este mundo que nos conectamos a Netflix y nos recomienda una serie para ver, o el GPS nos dice por dónde ir de la casa al trabajo, o tenemos, por ejemplo, promociones que nos llegan por las redes sociales que nos indican cuestiones que pueden ser acordes a nuestros intereses. Bueno, todo eso tiene que ver con análisis de datos y también se da que empieza a permear en todas las áreas. Y entonces, cuando nosotros vemos que eso empieza a pasar y que tiene que ver con un fenómeno que hoy está presente, que es el de Big Data, y que se genera, por ejemplo, en las redes sociales, como puede ser, fíjense lo que es esta placa de lo que pasa en un minuto en Internet, ¿sí? Esto es del 2019, pre-pandemia, con lo cual después de la pandemia esto explotó y todavía creció más, pero ya con estos indicadores del 2019 podemos tener una idea de la magnitud de lo que llamamos como Big Data. Y ahí hablamos de una velocidad de reproducción de los datos, de una variedad, ¿sí? Bien. Apareció un cartel acá, no sabía que era por las dudas. Entonces, ahí, perdón, me aparecieron como unas cosas raras en la pantalla y no, me perdí por eso. Unos carteles para probar o desaprobar y por eso me distraje. Bien, entonces, en un minuto en Internet, por ejemplo, nos encontramos con que pasa, no sé, 46.000 posteos en Instagram, 1 millón de logueos en Facebook, casi 4 millones de búsquedas en Google y como les digo, pre-pandemia. Hoy por hoy estos números son más grandes. Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de estas magnitudes que son totalmente antiintuitivas, o sea, en el tiempo de que estuvieron viendo el video de espera, ya se llegaron a generar 40 millones de búsquedas en Google, más o menos, siguiendo esta misma línea con un video de 10 minutos, y pensando que son 4 millones de búsquedas por minuto. Es una cosa que es tremenda. Ahí Florencia veo que está preguntando en el chat si se escucha o no. Díganme si es algo general o el resto está escuchando bien. Bien, buenísimo, ahí veo, gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto pasa en Internet, no es la realidad de recursos humanos, nosotros no generamos datos de esta manera, sino que vamos trabajando con los datos de una manera mucho más con lo que se llama small data o smart data, que es la generación de los datos más acotados, en general con la carga de una persona detrás que está registrando ese dato para poder analizarlo. Entonces, algo aprobé acá en la pantalla y no me deja avanzar. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a charlar hoy a lo largo de esta sesión? Justamente, cómo agarramos esos datos que tenemos
a disposición o que tenemos que ir a buscar para poder analizarlos, depurarlos y poder compartir esa información justamente para poder tomar decisiones en la organización. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a considerar como People Analytics y no va a ser otra cosa que el análisis de datos con foco en apoyar la toma de decisiones en la organización. Y acá tenemos que enfocarnos en algunas cosas. Vamos a hablar del descubrimiento. Vamos a hablar de poder ir a analizar esos datos y poder descubrir qué es lo que está pasando, relaciones entre ellos, poder descubrir patrones, poder descubrir cuestiones que me permitan definir alguna acción a partir de eso. Vamos a trabajar en algo que tiene que ver con la interpretación y que muchas veces no hacemos cuando hacemos análisis de datos. Nosotros, desde la medición en recursos humanos, muchas veces pensábamos que el proceso era, no sé, medir la rotación y enviarlo como un informe y decirle, bueno, tu rotación es del 14% y se acababa la tarea. Y en realidad, con eso es muy difícil generar un cambio de acción o una toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos que descubrir, tenemos que analizar, tenemos que seguir haciéndonos preguntas, interpretar eso y también tenemos que comunicar cuál es nuestra recomendación de cara a los usuarios que nosotros o a nuestros tomadores de decisiones para los cuales estamos preparando este informe. Entonces, hablamos de descubrir, hablamos de interpretar y hablamos de comunicar, ¿sí? Y en este caso siempre vamos a tener el foco en apoyar la toma de decisiones. Entonces, acá este es un libro que se llama The Power of People, que es un libro que habla de People Analytics, es muy bueno, si les llega a interesar, les dejo acá como la recomendación. Va a tener beneficios trabajar de esta manera, ¿sí? De poder usar los datos para la toma de decisiones. Entre ellos vamos a poder vincular nuestras iniciativas con la estrategia, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar de esta manera, el paso uno es sentarnos a charlar con las áreas y preguntarle qué necesitan, dónde están los problemas, qué les preocupa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sentamos a trabajar con cada uno de nuestros socios, de nuestros clientes internos, y conversamos desde ese lugar, empezamos a vincular las iniciativas de recursos humanos con las principales preocupaciones del negocio, ¿sí? Y eso ya genera valor agregado. Nos permite pasar de la acción reactiva a la proactividad, anticiparnos a los pedidos de las áreas, porque empezamos a conversar el mismo idioma. Cuando empezamos a analizar datos también podemos encontrar una herramienta para batallar contra la inequidad, contra la subjetividad y contra los sesgos que están presentes en cada decisión. Entonces, a partir del análisis de datos, podemos lograr mayor equidad y objetividad. Cuando vamos avanzando en este tipo de herramientas, nos permite también poder predecir, poder anticiparnos a cuestiones que pueden llegar a pasar. Y a mí la que más me gusta es que el análisis de datos, si lo hacemos de una manera abierta y aceptando el error, nos permite aprender de nosotros mismos, ¿sí? Entonces creo que ese es uno de los beneficios que tiene, y para esto hay que tener una mirada en la que nosotros vayamos a medir todo y aceptemos cuando los indicadores den bien y no tanto así. Vamos a ver que a nivel general en People Analytics vamos a tener diferentes niveles de madurez, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es mirar hacia atrás. Desde donde estamos parados, agarrar y ver qué pasó. Ahí vamos a tener como dos grandes niveles. Un análisis descriptivo, que va a ser más que nada entender qué pasó o cómo pasó algo, y un análisis diagnóstico que vamos a tener una mirada más integral, ¿sí? Pero siempre parados desde el presente, mirando hacia atrás. Ese es el primer nivel de análisis y en este punto, entiendo yo, según mi experiencia y lo que vengo viendo en el mercado, están hoy el 95% de las empresas. O sea, son muy pocos los casos que ya han empezado a dar un salto a los siguientes niveles dentro del área de capital humano. Cuando nosotros vamos incorporando mayor volumen de datos y vamos adquiriendo una mentalidad de tomar decisiones en base a los datos, vamos a poder seguir avanzando a los niveles de análisis predictivo, que nos va a permitir analizar o entender qué probabilidades hay de que pase determinada cuestión, por ejemplo, que renuncie determinado empleado, o cuál puede ser el candidato que vaya a tener un mejor desempeño en el futuro, en un proceso de selección. ¿Sí? Y por último, podemos llegar al último nivel, que es el análisis prescriptivo. En este caso, lo que va a hacer Analytics es ayudarnos a entender cuál es el mejor camino para lograr el objetivo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Y a partir del análisis de datos y de poder identificar
diferentes variables, nos va a decir, mira, te va a convenir hacer esto para lograr eso que vos te propones, ¿sí? Obviamente, para ir subiendo en estos distintos niveles de madurez, vamos a necesitar ir incorporando, por un lado, materia prima, volumen de datos, y por otro lado, habilidades, poder entender nosotros la metodología de análisis de datos, las herramientas también a nivel de conocimiento de cómo poder llevarlo a la práctica, y sobre todo el conocimiento de los problemas que tenemos que ir a responder con datos, ¿no? Y cuando vamos avanzando en esta línea, nos encontramos con que ya eso necesita de diferentes perfiles, porque muchas veces al principio, yo trabajo con Luis María Cravino, por ejemplo, en la diplomatura de People Analytics del ITBA, y él siempre tiene una frase que dice, soy argentino, soy pobre, tengo un Excel y puedo hacer People Analytics, y me parece que es una excelente frase para resumir que todos podemos meternos dentro de este camino, pero obviamente a medida que va avanzando, en un momento esas herramientas quedan cortas para poder resolver y necesitamos como incorporar diferentes perfiles. Entonces vamos a tener, por ejemplo, gente que esté encargada, como ingenieros de datos, de estructurar cómo vamos a disponibilizar esa información. ¿Qué significa? Que los distintos de orígenes de datos que yo tengo para analizar y todos los datos que voy a necesitar para llegar a construir esa solución, los pueda tener disponibles para poder consumirlos de la manera que necesito. Y ahí podemos hablar de lo que son data warehouse o data lakes, que son justamente la forma en que se organizan los datos para después poder consultarlos. Después vamos a necesitar gente que pueda interpretar las necesidades del negocio, ¿sí? Y que pueda poder darse vuelta y decirle, mira, voy a necesitar para responder esta pregunta de negocio, voy a necesitar que la información esté de esta manera y me permita construir determinado indicador, determinado algoritmo, lo que necesitemos en base a la necesidad que vamos a generar. Entonces, esa persona le va a explicar quizás al ingeniero de datos lo que se necesita y también se va a dar vuelta y va a hablar con el científico de datos, que es quien está más acorde a conocer las herramientas quizás y se sienta a programar, y en sí entre los tres van a poder armar una mirada integral. Como les digo, no es necesario tener este nivel de complejidad en el principio, pero bueno, si uno quiere llegar a análisis predictivos y prescriptivos, vamos a necesitar volumen de datos y vamos a necesitar tener perfiles que nos permitan tener una mirada integral del proceso. En una primera instancia, vamos a poder ganar un montón de valor con poder hacer análisis diagnósticos que nos permitan entender las causas de lo que va pasando, y ahí, con un analista con buenas intenciones, yo le digo las 3P, de paciencia, perseverancia y pasión, va a poder lograr de todo hoy porque realmente está todo disponible como para poder ir ganando terreno en ese camino. Entonces, les va a pasar que muchas veces estas consultas que surgen desde People Analytics se pueden responder de dos maneras. Por un lado están los reportes, que es lo que más conocemos, ¿no? O sea, ese reporte que enviamos mensualmente, como informe, como dashboard, en el que nosotros vamos a contar los principales indicadores de gestión. Y ahí mucho de lo que proponemos hoy por hoy con People Analytics es tratar de darle contexto a esos indicadores, tratar de trabajar en la integración de bases, algo que hoy empieza a ser mucho más simple a partir de las nuevas herramientas, trabajar en la automatización. Yo trabajo con indicadores desde el 2010 y me pasa que cuando empecé a trabajar en 2010 conectaba un Excel con 5 bases detrás y me llevaba como 3 días armarlo. Y siempre que había un problema a nivel de generación de, no sé, del día a día, de que teníamos que lanzar el plan de detección de necesidades, o hacer la encuesta, o hacer la revisión salarial, o cualquier cosa, conflicto gremial, lo que fuera que quedaba en el medio, lo primero que dejábamos de lado era el tablero mensual. Entonces, la automatización que nos proponen las herramientas nuevas nos permite facilitar ese proceso y no dejar de lado el análisis de los datos. Y dedicar más tiempo a la interpretación. Y ahí también aparece el dinamismo. ¿Y el dinamismo qué es? Ahora vamos a ver con Power BI, por ejemplo, que nosotros podamos responder consultas en vivo. ¿Sí? Que podamos agarrar y preguntar, bueno, ¿qué pasa con este segmento? ¿Qué pasa con el otro? Y a partir de eso poder responder esas cuestiones directamente en el vivo. Pero a veces hay otras cuestiones que no son reportes, que no requieren que todos los meses lo implementemos como una solución. Quizás son respuestas a preguntas específicas que vamos a hacer una vez y que nos permiten hacer un análisis. Y está bueno tener clara esta diferenciación porque desde ese lugar vamos a poder definir la viabilidad de ese proyecto, poder entender si necesitamos replicarlo mes a mes o quizás es algo que vamos a tener que hacer por única vez y va a requerir un esfuerzo, pero va a ser esa vez y no vamos a necesitar
actualizarlo por lo menos quizás en un año o quizás es esa única vez. Por ejemplo, tenemos que responder qué colaboradores tienen más probabilidad de renunciar. Quizás hagamos un análisis de diferentes variables donde evaluemos las variables que mayor influencia tienen para definir que una persona pueda renunciar y las que, por el contrario, generan mayor estabilidad, y hagamos un análisis donde digamos, mira, tenemos esta situación hoy por hoy, bueno, eso puede ser perfectamente un proyecto. ¿Sí? Lo mismo con los candidatos que tienen más probabilidad de ser top performers. Podemos tomarlo como una identificación puntual. ¿Qué variables influyen más en el desempeño, ausentismo? Fíjense que hay una pregunta de fondo y después, bueno, habrá que ir a construir en cada lugar cómo se va a responder esa pregunta, ¿sí? O sea, cada uno tendrá su particularidad en base a lo que estén trabajando. O, por ejemplo, en este caso, que estamos capaz reorganizándonos en base a la nueva normalidad, bueno, ¿cuál sería la mejor ubicación para una nueva oficina? ¿Cuál sería la mejor estructura para volver a las oficinas a partir de ahora? Y poder analizar los datos como para poder responder a eso. Por ejemplo, que vamos a ver con quiénes vuelven y quiénes no a las oficinas. Por ejemplo, poder generar una encuesta que me diga qué empleados son población de riesgo, rangos etarios, si conviven con alguien de población de riesgo o no, si tienen en su estado sentimental, tienen ganas de volver o no a la oficina, poder considerar un montón de variables a nivel de transporte, a nivel de tarea y demás, como para poder definir, bueno, quiénes mejor vuelven y quiénes habilitamos un modelo híbrido en el que se queden desde la casa. Esto en general conversa entre sí y podemos trabajar interactuando entre los dos. O sea, dentro de People Analytics vamos a tener de estos dos tipos de proyectos. ¿Sí? Y muchas veces cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, nos pasa que tenemos que medir un montón de cosas y cuesta. Y muchas veces aparte hay cosas que no tenemos. ¿Sí? Decimos, bueno, quiero saber por qué se va la gente de la organización. Me doy vuelta y no tengo, por ejemplo, armada una entrevista de egreso. Bueno, hay datos que voy a tener que salir a construir y será una decisión si generan valor y vale la pena el esfuerzo o no. Entonces, dependiendo de eso, pueden construir como una pequeña matriz en la que consideren estas dos variables. ¿Cuál es el valor que tiene para el negocio y cuál es el esfuerzo que requiere? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un tema de rotación, que no es un problema para el negocio porque es una rotación mínima o porque los perfiles que se van permiten hacer refrescar la nómina y no es que esté perdiendo talento, pero supongamos pueden pasar distintas situaciones y dependerá de la empresa. Bueno, quizás el esfuerzo de salir a hacer todas las entrevistas de egreso y ver dónde fueron esos candidatos y demás, no se pague desde el valor que genera para la organización. ¿Sí? Pero puede ser que no. Por el contrario, perder ese talento me esté generando una situación muy crítica, porque se van posiciones, personas que cumplen roles críticos, o se van personas que me cuesta mucho en el mercado conseguir de nuevo y que tengo que salir a pagar con un plus. Bueno, entonces todo eso es para tener en consideración y definir a ver con qué voy a arrancar. Cuando nosotros tenemos cuestiones que tienen mucho valor para el negocio y poco esfuerzo, bueno, por ahí tenemos que empezar con los proyectos de People Analytics. ¿Sí? O sea, empezar a entender que, bueno, estos van a ser mis primeros pasos para empezar a generar valor y a partir de ahí potenciar la implementación. Cuando vemos que tenemos mucho esfuerzo y poco valor para el negocio, obviamente esos los vamos a desestimar. Y después en el medio habrá un par de grises que tendremos que definir. Preguntas que se pueden hacer para saber, bueno, ¿qué medimos? ¿Qué no medimos? Bueno, ¿cuál es el valor que tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener en el proyecto? ¿Qué impacto económico va a tener hacer este cambio? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de incremento en productividad esperamos tener? Bueno, no sé, lo que pueda llegar a generar de valor esa acción que ustedes van a ir a medir. ¿Qué tiempos? ¿Sí? ¿Cuánto me lleva a mí poder implementar esta medición? ¿Qué complejidad lleva? ¿Tenemos los datos? ¿No los tenemos? ¿Son accesibles o no? Quizás los tenemos, pero los tiene un área a la cual no nos dan acceso a nosotros. Y bueno, es lo mismo que no tenerlo en un punto o tenemos que ir a lograr destrabar que esa información fluya en la organización. ¿Esos datos son de buena calidad o no? Una cosa que nos pasa mucho dentro de datos de personas que tenemos sesgos. Las personas pueden responder información que está abierta a que haya mentira o mismo autoengaño, que haya eh, que se responda de manera errónea pero sin querer, o sea, entonces tenemos que tener en claro que eso puede pasar dentro de la data que manejamos nosotros cuando hablamos de datos que respondan a las personas. Y después, bueno, ¿cuánto esfuerzo requiere generarlo? ¿Qué utilidad va a tener?
¿sí? ¿Para qué lo vamos a preparar? ¿Quién va a ser nuestro destinatario? No es lo mismo armar un informe para el CEO de la compañía, digo, a nivel de si estamos viendo en lo que son los objetivos core de la organización, que por ejemplo estar armando un proyecto más operativo. Entonces podemos ver también dónde vamos a poner el foco para tener mayor impacto, ¿sí? Y un poco lo que les digo en toda esta intro así en general, es que cuando nosotros hablamos de People Analytics no es solamente analizar datos, ¿sí? Sino que nosotros para poder tener una mentalidad más data-driven, que es el paradigma que está detrás de poder implementar People Analytics, necesitamos tener un mindset que nos permita tomar decisiones, ¿sí? Y eso va a estar implementado por un proceso que incluya los datos, pero que antes de llegar a los datos busca el conocimiento y establece un método, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Imaginemos que vamos a trabajar una situación con este mindset. Entonces, por ejemplo, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué vamos a ir a analizar? ¿Qué problemas de negocio tengo? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo, yo lo he pasado varias veces, digo, desde mi experiencia, queremos hacer un predictivo de rotación y no tenemos rotación. Tenemos un 3% anual de rotación. Bueno, ¿tiene sentido o no tiene sentido hacer ese esfuerzo para llegar a armar un predictivo de rotación? No es un problema hoy por hoy. Entonces, no salir a buscar problemas generales, sino buscar dentro qué es lo que le preocupa a la organización, dónde están los focos de análisis. Por ejemplo, acá decimos, ¿cuál es el problema de negocio que motiva el análisis? Una baja satisfacción del cliente. Sentamos a conversar con el gerente general y nos dijo que estaba preocupado porque en la encuesta de satisfacción de clientes habíamos bajado de 4.2 a 3.6, por ejemplo, una escala de 1 a 5. Entonces, nosotros decidimos que una iniciativa de recursos humanos que nos pueda ayudar a trabajar o mejorar esa satisfacción del cliente puede ser hacer una capacitación. Pero en vez de salir a contratar una capacitación sobre satisfacción del cliente y listo, o implementar una que ya habíamos implementado, definimos un método. Y ese método va a ser hacer una encuesta de satisfacción del cliente nuevo, donde nosotros tratemos de indagar todos los aspectos que se nos ocurra. Obviamente va a estar limitado todo lo que se nos podamos imaginar dentro de esto que puede llegar a tener una vinculación, pero que nos permita poder entender de qué manera vincular esos aspectos con una mejor o peor experiencia de compra, ¿no? Entonces, decir, bueno, a ver, en base a esto, ¿cómo podemos relacionar uno con otro? Hay un ejemplo real que han hecho en una aerolínea, por ejemplo, donde tenían esta misma situación, ¿sí? Y agarraron e hicieron una encuesta donde empezaron a identificar diferentes acciones y ver qué experiencia de vuelo tenía la persona. Entonces encontraron una correlación entre que el asistente de vuelo te ayude a ubicar tu valija y que la persona tenga una buena experiencia de vuelo. Cualquiera que recuerde algún vuelo, saben que una de las cosas que te genera como un poco de estrés es llegar y que no haya lugar para ubicar la valija, y evidentemente es algo que pasa a nivel general. Ellos lo encontraron en la encuesta como una relación entre la experiencia de vuelo y esa acción desde el asistente de vuelo de decirte, queda tranquilo que yo la ubico, no te preocupes. Entonces, ¿qué hicieron? No tomaron a partir de eso una hipótesis y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, sino que agarraron y tomaron una acción para validar esa hipótesis que tenían a partir de los resultados de la encuesta. Y entonces, lo que hicieron fue, agarraron una cantidad X de vuelos y aleatoriamente seleccionaron un conjunto de vuelos en los que agarraron y los instruyeron a los asistentes de vuelo para que ayuden a todas las personas a acomodar sus valijas. Y la otra parte de la muestra, de esa cantidad de vuelos que habían trabajado, no hicieron ninguna acción, ¿sí? Lo dejaron como estaba. Entonces, cuando finalizaron todos estos vuelos, hicieron de nuevo la encuesta y se fijaron qué pasaba con el indicador de satisfacción del cliente. Y ahí pudieron vincular, diciendo como teniendo en cuenta que eran dos muestras aleatorias y entendiendo que la única diferencia, ¿sí? Si bien no es un contexto de laboratorio, pero tratamos de aislar todas las variables, la única diferencia podría haber sido esa capacitación previa de decirle, mirá, ayuda a cada persona a ubicar su valija, y en el resto de los casos no, podría explicar esa diferencia en la satisfacción del cliente. Entonces fueron y lo validaron con datos el impacto de esa acción que estaban tomando, ¿sí? Un poco esa es la idea del mindset data driven. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que arranca por entender cuál es el problema
que origina el análisis. Y nosotros acá un poco tratamos de romper con la idea de que vamos a medir la gestión de recursos humanos. ¿Sí? Un poco lo que queremos proponer desde la medición de People Analytics es decir, bueno, salgamos un poco de la gestión de recursos humanos como tal, nosotros vamos a ir a medir nuestras iniciativas, pero lo que vamos a tratar de medir no es qué tan bien hicimos nuestras iniciativas, sino qué impacto tuvieron en el negocio para esos objetivos que son core del negocio. ¿Sí? Entonces, tratar de entender cuáles son los indicadores que son más importantes para el negocio y tratar de ver de qué manera nosotros podemos influenciar con iniciativas de recursos humanos a esos indicadores que tiene el negocio. ¿Sí? Este muchacho que se llama David Green, que es un referente en People Analytics y que si les interesa conocer más del tema, escribe todo en inglés, pero manda un blog donde cada 15 días comparte material de People Analytics, se pueden agendar en el newsletter y les van a llegar por mail. Y él cuenta, por ejemplo, que en general los desafíos que tienen las organizaciones son parecidos, o sea, o van a querer incrementar las ventas, o van a querer mejorar la calidad del producto, o mejorar la satisfacción del cliente, o innovar. Entonces dice, bueno, cualquiera de esas que generalmente son los desafíos principales que tiene la organización, van a tener una pata asociada a las personas. Entonces nosotros tenemos que lograr hacer esa vinculación entre la iniciativa que nosotros estamos llevando a cabo y ese objetivo que tiene la organización. Ahí vamos a poder lograr mucho valor agregado para la organización y potenciar toda nuestra gestión. Entonces nos encontramos con que decimos, bueno, bárbaro, sabemos cuál es el problema, nos sentamos a hablar, definimos que vamos a hacer estas iniciativas para poder potenciar esos objetivos. Bueno, ¿cómo lo podemos medir? Y acá nosotros no hablamos de indicadores estándar, la verdad es que decimos, bueno, no hay un manual de indicadores como para que vos apliques estos 10, sino que dependerá de cada organización, porque van a surgir a partir de esa charla y después uno va a definir de qué manera los puede medir. Pero sí hay tres maneras de medir casi todo en recursos humanos. De hecho, Jack Fitzsimmons, que es uno de los padres de la medición en recursos humanos, establece como que todos los indicadores se miden de alguna de estas tres maneras. La primera es el ratio. Y el ratio lo que expresa es una relación entre dos variables. ¿Sí? Un numerador que lo vamos a dividir por un denominador y que en general lo que nos va a permitir esto es decirle, bueno, ¿qué cantidad de recursos necesito para lograr algo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cantidad de empleados necesito para determinada facturación? ¿Sí? ¿Qué cantidad de tiempo necesito para cubrir una vacante? ¿Qué cantidad de dinero necesito para sostener esta operación? Entonces, por ejemplo, un ratio que generalmente encontramos es el de facturación por empleado, que lo que hace es dividir la facturación por la cantidad de empleados y me devuelve un valor que me permite ir viendo a lo largo del tiempo cómo es esta relación. Segundo tipo de indicadores son las tasas. ¿Sí? Y las tasas lo que nos van a mostrar se van a expresar siempre en porcentaje. ¿Sí? En el caso anterior no, en este caso vamos a hablar de porcentajes. Van a ser una parte de un total. ¿Sí? Entonces, lo que nos van a decir es, por ejemplo, la tasa más habitual es la tasa de rotación, ¿sí? En la que nosotros agarramos y decimos, bueno, cuántas altas tuvimos, cuántas bajas tuvimos, dependerá cómo la calculen. Hay dos grandes formas de calcular la tasa de rotación, altas más bajas dividido 2 o altas menos bajas, ¿sí? Puede ser como numerador alguno de esos dos, y después lo dividiremos por el headcount que tuvimos en ese periodo de tiempo. ¿Qué significa el headcount que tuvimos en ese periodo de tiempo? Si yo estoy analizando la rotación del 2020, será el headcount que tenía al principio del 2020 y al cierre del 2020 sumados, dividido 2 como para decir, bueno, este es mi headcount promedio a lo largo de ese periodo. Entonces, con alguna de esas dos variables voy a poder seguir la tasa de rotación. Cuando a veces, digo, por las dudas, como les cuento, digo, cuando hablamos de que la rotación se mide dos veces, muchas veces a nivel comparativo se mide cuando nosotros queremos hacer un benchmark con otras organizaciones, muchas veces se usa la tasa de rotación de altas más bajas dividido 2 sobre headcount promedio. Y a mí me gusta el otro cálculo que es el de altas menos bajas, porque ahí nos permite ver, por ejemplo, si el indicador puede ser incluso positivo o negativo y darnos una idea de qué está pasando con la empresa a nivel general, ¿no? O sea, si está creciendo o decreciendo. Y por último, tenemos los índices, ¿sí? Que lo que nos daría es la posibilidad de estandarizar las mediciones y compararnos con, por ejemplo, organizaciones que tienen distintas poblaciones o distintas nóminas. Entonces,
Por ejemplo, nosotros podemos estandarizarlo diciendo, trabajando con índices que comparen qué pasa con la cantidad de accidentes cada 1000 empleados, ¿no? Entonces, acá, ¿qué haríamos? Acá diríamos, bueno, mi cantidad de accidentes en el año fue de 30, mi cantidad de empleados es 300, bueno, hago 30 dividido 300 y eso lo multiplico por 1000 y lo estandarizo para poder compararme con otras empresas que tengan una nómina diferente. Entonces, en general, a la hora de medir, cambiará lo que ponemos arriba y lo que ponemos abajo, pero van a tener alguna de estas tres formas, ¿sí? Y van a poder expresarse como relación entre dos variables, como una parte de un total o como una medida que nos permita compararnos con otras organizaciones. Cuando vayan a definir estos KPIs o indicadores, ¿sí? Hay 4 recomendaciones. Acá retomo lo que decía Nico antes. Y hay un señor que se llama William Thompson Kelvin, que decía: lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Viene un poco de la mano de cómo habría la charla hoy Nico. Después tenemos otro muchacho que se hizo tristemente conocido por la guerra de Vietnam y cometió un par de errores, definió algunas métricas que quizás no representaban lo que estaba pasando realmente en la guerra, y además él consideraba que si no podías medirlo no era importante, y cometió un par de errores. Por ejemplo, tenía en el campo algunos sensores, tenía sensores como para identificar por dónde iba avanzando el ejército de Vietnam, pero él entendía que el sensor iba a descubrir todo lo que pasaba, y en realidad esos sensores cubrían una parte muy chiquita de terreno, y capaz que el ejército vietnamita pasaba 2 metros más a la derecha y no lo detectaba, o incluso había un problema que el ejército vietnamita se movía en túneles, y ahí los sensores quedan totalmente inutilizables, ¿no? Digo, no tenían ningún sentido porque pasaban por abajo y ya no se enteraban de nada. Y bueno, incurrió en muchos errores, y ahí un poco la idea de por qué lo traemos a McNamara acá es, bueno, no entender que porque medimos algo, ya está, ya tenemos conocimiento de todo. Nosotros vamos a poner nuestra linterna, nuestro foco analítico en algún punto en particular y pueden estar escapándose otras cuestiones. Y además es muy importante tener en cuenta esta falacia de McNamara en el ámbito de los recursos humanos, porque nosotros tenemos muchos intangibles. Y medir intangibles no es simple. ¿Qué decimos con intangibles? Y liderazgo, compromiso, cultura, clima. Desde ese lado tenemos un lindo desafío a nivel de creatividad para decidir cómo vamos midiendo ese tipo de cosas en la organización. Entonces, tenerlo en cuenta, no cerrarse a un indicador y pensar que con eso ya podemos definir todo, sino tratar siempre de tener la mirada amplia a todo lo que puede estar pasando. Y en esa línea, hay otro muchacho que se llama Goodhart, que decía que cuando un indicador se convierte en el objetivo, entonces deja de ser una buena métrica. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si nosotros le ponemos un objetivo a nuestro equipo de selección y le decimos: mira, tu métrica va a ser el tiempo que tardás en cubrir una posición. Entonces, ¿qué van a hacer los selectores? Van a estar preocupados más que por la calidad del candidato, por cumplir los tiempos de proceso, porque es la métrica por la cual la estamos evaluando. Entonces, puede ser que resintamos un poco el tema de la calidad en pos de cumplir con los tiempos de proceso, que al final es el objetivo que yo definí para el equipo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de que el indicador que definamos no genere comportamientos indeseados, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos en esa línea de que a veces ponemos el foco en determinado lugar o en determinado comportamiento y podemos estar afectando otras cuestiones. Y después siempre preguntarnos si estos indicadores que nosotros definimos van a poder generar una acción. ¿Qué significa eso? Que a partir de lo que nosotros medimos nos pueda derivar en alguna acción que tomemos, ya sea desde recursos humanos o desde la organización. Y es parte de nuestro trabajo a la hora de medir poder ir a identificar qué se puede hacer con esos indicadores, ¿sí? Entonces, no presentar el indicador y decir, bueno, miren, el ausentismo de la empresa es del 4% y pensar que ahí terminó el trabajo, sino ir a ver qué pasó con este indicador, subió, bajó, qué pasa en las diferentes áreas, en los diferentes segmentos etarios, posicionales, lo que sea, que nosotros podamos para identificar, a ver, tendencias, cómo se mueve, si subió o bajó, y poder ver realmente dónde tenemos alguna propuesta de acción que nos permita mejorarlo. De hecho, hay un ejemplo de una empresa argentina
que detectó un aumento en el indicador de ausentismo y la decisión que tomó fue tenía la hipótesis de que si hacía los turnos rotativos iba a lograr bajarlo. Y a pesar de todo lo que era el mito popular de pensar que si a personas que trabajaban de día los hacías trabajar medio mes a la noche y medio mes durante el día, iban a faltar más, lo que terminó pasando fue que realmente se cumplió la hipótesis inicial, hicieron toda la validación y el indicador de ausentismo bajó, porque la gente estaba feliz de que quizás había días que quería ir a los actos de colegio y cuando trabajaba todos los días en turno diurno no podía, y así podía organizarse y capaz cumplir con algunas cuestiones de la vida diaria que de otra manera no podía, y tuvo un impacto súper positivo a pesar de que inicialmente se suponía que iba a ser todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, fíjense como, por ejemplo, en la misma línea, algo que nos puede pasar, ¿no? O sea, nos damos cuenta que estamos perdiendo talentos. Algo que pasa mucho cuando hablamos de rotación, tecnología es un nicho caliente y por hoy cuesta muchísimo retener o cuesta muchísimo que el talento siga en la organización y no quiera irse a otro lado porque recibe muchas ofertas. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, decimos, bueno, en la empresa estamos perdiendo talentos de IT, del área de tecnología, y en el último año se nos fueron 31. Entonces, cuando vamos a ver, analizamos por rango etario y decimos, bueno, ok, de 18 a 25 años se me fueron 15, de 25 a 35 se me fueron 10 y de más de 35 se me fueron 6. Si yo me quedo con esta info nada más y no le doy contexto, puede ser que esté decidiendo agarrar e ir por los que tienen entre 18 y 25 años. Decir, bueno, miren, acá tenemos como la mayor cantidad de renuncias en ese rango, tenemos un problema más grave. Pero cuando yo incremento o le doy una mirada más integral a la película y aporto más información, esos valores pueden cambiar. Porque puede ser que en ese rango etario sea donde más gente tengo. Entonces, cuando voy a analizar, por ejemplo, la tasa de rotación voluntaria, bueno, me baja el indicador y esté viendo que el problema quizás lo tengo en el segmento de 25 a 35. Y el análisis no va a terminar ahí. La idea es que podamos entender y hacernos nuevas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son los motivos de salida? Poder entender a ver qué es lo que está pasando y por qué está renunciando esa gente. Poder ver si son posiciones que estaban en posiciones críticas o no. Si eran talentos, si eran personas que estaban teniendo un desempeño excelente o estaban identificados como potenciales. Digo, el problema va a ser totalmente distinto entre una situación y otra, ¿no? Digo, hay que poder profundizar, segmentar y ver qué es lo que está pasando. Bueno, ahora me voy a meter con la herramienta, pero antes no sé si había preguntas en el chat o algo. Hablé muchísimo, teníamos poco tiempo y fui para... Bueno, y veo que Erika, pobre, no escuchaba y Florencia tampoco, creo que no. Preguntas no, ¿no? Por ahora. No, no hubo preguntas, así que Bien. anímense y hagan. Aprovechemos a Pablo que está ahora, así que escriban que después las hacemos. Bien, vamos a aprovechar como estos minutos mientras a contarle un poquito qué pueden hacer. Cuando ustedes empiezan con todo este desafío, digo, es un camino que va paso a paso. Para los argentinos que les gusta el fútbol y lo conocen a Mostaza Merlo, él decía, para ganar el campeonato vamos paso a paso, y en People Analytics pasa algo igual, ¿sí? O sea, nosotros podemos imaginarnos en el futuro estar haciendo análisis predictivo y demás, pero tenemos que arrancar a construir las bases de la cultura para poder tomar decisiones apoyadas en datos, para confiar en esta metodología y mismo desde las habilidades, porque la tecnología crece de manera exponencial, pero nosotros incorporamos habilidades de manera lineal, a un ritmo mucho más lento. Entonces ahí una propuesta que yo les quería dejar como para que se lleven algo en la práctica también de esta charla, es que hoy tenemos herramientas a disposición. A mí me encanta este mundo actual porque tenemos todo para poder ver, o sea, tenemos tutoriales de lo que sea, ¿sí? Podemos, si no, un día queremos salir a cocinar, tenemos tutoriales de lo que sea, queremos arreglar el auto, podemos ver un tutorial y lo solucionamos, y tenemos un montón de herramientas de código abierto o lo que se llaman herramientas freemium, que también tienen licencias gratuitas muy potentes. Entonces yo ahora les voy a contar un poquito sobre una herramienta de BI que se llama Power BI, que es la herramienta de Microsoft, y que Microsoft tiene una estrategia de licenciamiento. Si bien ellos la cobran, esta herramienta tiene una estrategia de licenciamiento que dice, para el usuario individual la damos gratis. Y eso es un montonazo, ¿sí?
si bien nosotros trabajamos en organizaciones y obviamente vamos a compartir esta información con otros, lo que Microsoft da gratuito es la posibilidad de usar casi todas las funcionalidades y lo único que va a limitar son algunas formas de cómo se comparte esa información. Pero que en una primera instancia nos permite como avanzar perfectamente en el conocimiento de la herramienta y el análisis. Entonces, esta herramienta es parte de un ecosistema en el que hay muchas, como quizás escucharon a Tableau, MicroStrategy, ClickView, ClickSense. Algunas de estas herramientas son de Business Intelligence y cumplen una función similar. Power BI tiene para mí tres ventajas principales. Una es que está muy bien valorada por los que saben del tema, que por ejemplo hay una consultora que se llama Gartner que hace este cuadrante y lo que aparece acá arriba a la derecha es el cuadrante de líderes y para simplificar este cuadro y no perder mucho tiempo, podemos decir, cuanto más arriba y más a la derecha está, mejor. Entonces, Microsoft Power BI hoy es evaluada por los que saben de este tema como la mejor solución. Seguida por Tableau, que es otra de las más conocidas, y por Qlik también, un poquito más abajo. Y después tiene dos grandes ventajas para quienes no venimos del mundo de sistemas. Una es que si nosotros venimos de trabajar con Excel todo el día, Power BI es de Microsoft y conversa un idioma más parecido que lo que solemos encontrar en Excel. Y otra funcionalidad u otra ventaja que tiene es esto que les contaba de que se la pueden descargar de manera gratuita. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta herramienta a grandes rasgos? Nos permite que nosotros podamos conectar información que tenemos en orígenes que trabajamos diariamente. Por ejemplo, si ustedes tienen su información en Excel, pueden agarrar y meter esa información dentro de Power BI y aprovechar las opciones de análisis. Ahora vamos a dar un ejemplo para que lo puedan bajar a tierra si no la conocen. Después podemos trabajar con bases de datos que tengamos en Access también, si trabajan con esa herramienta, o si están trabajando con un sistema de recursos humanos, conectarlo directamente a partir del servidor SQL y analizar esa información en Power BI. Y lo mismo, algo que vamos a ver ahora en el ejemplo de las encuestas que ustedes completaron, conectar información que está en la web, en la nube. Entonces, por ejemplo, ustedes llenan un formulario de Google Forms, yo lo que voy a hacer es analizar esa info en Power BI. La herramienta de Power BI Desktop lo que permite es justamente importar esos datos, transformarlos, generar el análisis, las visualizaciones y poder compartirlo con la organización. Toda esta herramienta que permite hacer todo eso, de conectar todos los orígenes de datos, transformarlos, analizarlos y generar el informe, es gratuita, ¿sí? De hecho, me deja compartir ese informe como Power BI Desktop, como si yo mandara ese archivo por mail, o compartirlo en PDF. También hay otra opción que es la de subirlo a la nube y que la persona pueda ver en un vínculo esa información y consumirla. Y ahí es cuando Microsoft dice, hasta acá llegamos con las opciones gratuitas. Dice, si vos querés enviárselo en la nube y que esta información esté protegida por mis servidores, bueno, yo ahí te voy a cobrar por eso. Si ustedes trabajan con información, no suele ser el caso de recursos humanos, pero con información que no es confidencial, incluso también está libre esta posibilidad de compartir en la nube. O sea, lo único que te va a cobrar Microsoft es solamente a la hora de mandárselo a alguien cuando vos necesitas que esa persona entre y se loguee con un usuario y contraseña que controle Microsoft para ver esa información. Si no, por ejemplo, hacer todo lo que vamos a ver y compartirlo en PDF, compartirle el archivo de Power BI o presentarlo en una reunión, sigue estando dentro de la estructura gratuita. Se los remarco porque digo, es una posibilidad para que puedan incorporar esta nueva herramienta. Y después esto tiene aplicaciones que le permite consumir la información desde la tablet, desde el teléfono, desde la compu. Bien, entonces, dicho eso, ¿vieron que ustedes completaron? Y vamos a aprovechar esto como para verlo en un ejemplo. Vieron que completaron las encuestas, ¿no? Entonces, a partir de esa encuesta que ustedes completaron, que es un Google Forms, también gratuito, ¿sí? Yo hago foco en esto no por querer hacer apología de lo gratuito, pero sí para que vean que no hay una barrera desde lo presupuestario para empezar a cambiar la forma de trabajar quizás desde el manejo de los 50 Excels a aprovechar estas herramientas que están disponibles. La encuesta que ustedes completaron generó una planilla de spreadsheet de Google también, automáticamente a partir de lo que ustedes fueron respondiendo, ¿sí? En total hubo 30 respuestas, ¿sí? Fíjense, 30 respuestas acá que fueron respondiendo y se fueron generando en esta planilla. Entonces yo lo que hice fue, con esta herramienta de Power BI Desktop,
pedirle de generar un análisis ahí en esa herramienta. O sea, importé esa planilla que está en la web y le pedí que la analice. Y acá, fíjense que todavía no lo había actualizado, está con 0 encuestas. Le voy a pedir que directamente actualice y cargue toda la información de lo que ustedes fueron respondiendo. Imagínense cuando trabajan con herramientas de evaluación de desempeño. Yo, por ejemplo, hacía el seguimiento de la carga de evaluación de objetivos, hacía el seguimiento de la evaluación de desempeño, de la evaluación de objetivos, de las planillas de revisión salarial. La tortura que era cuando venía y me decía cómo venimos, el estatus de quienes respondieron y quienes no, era tremenda. Bueno, estas cosas lo resuelven y nos permiten dar un paso en cambiar la forma en que lo gestionamos. Fíjense que ya actualizó, aparecen las 30 respuestas y nosotros automáticamente le podemos pedir que nos haga un análisis de lo que fueron respondiendo. Entonces, yo ahora puedo saber, por ejemplo, el 77% de las 30 personas que respondieron trabaja en recursos humanos, ¿sí? Que tenemos un 57% que hoy está trabajando en analizar datos dentro de sus tareas diarias. Tenemos 2 tercios de los participantes que son mujeres, 1 tercio que es hombres. La población más que nada es de millennials. ¿Sí? Fíjense cómo podemos rápidamente tener esto y si ahora alguien respondiera a la encuesta, podríamos hacer automáticamente la actualización y subirlo. Veo que Raquel ahí preguntaste algo que no llegué a ver. Bien, no es que se hacen automáticamente los gráficos. Obviamente en la herramienta hay que crear el informe. Lo que se puede hacer automáticamente es la actualización, ¿sí? Después, fíjense la diferencia entre si yo me quedara con lo que hace esta, por ejemplo, la herramienta de Google, yo solo tendría como posibilidad de análisis esto que me dice acá, ¿sí? Que es lo que me va a devolver automáticamente Google de las encuestas que ustedes fueron respondiendo. Sin embargo, cuando yo lo paso acá, tengo la posibilidad de pedirle que haga el análisis que yo necesite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo ir viendo a partir de cada una de las cosas que ustedes fueron respondiendo y analizando y generando los gráficos. Después lo que te automatiza es la forma en que se va actualizando esta información una vez que está construida. ¿Sí? Fíjense que después estuvieron respondiendo un poco sobre los lugares favoritos. Fíjense cómo llena, tenemos la posibilidad de analizar, por ejemplo, esta información y de construirla a nivel geográfico o de crear distintos gráficos. Y después también habían hecho un campo de texto abierto donde podían decirme qué le dejarían o qué le delegarían a un bot y veo que la carga de datos, las respuestas frecuentes, la carga de tareas, carga operativa, comisiones y sueldos. ¿Ven? Un poco esta idea de todo lo que nos quisiéramos sacar de eso que hacemos todos los días, ¿sí? Y que es repetitivo y que nos genera un montón de consumo de nuestra carga horaria, es lo que nosotros podemos ir delegando, quizás no en un bot, pero muchas de estas cosas las pueden automatizar incluso en este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un ejemplo a partir de lo que ustedes fueron generando. Obviamente, estas herramientas no es que lo van a generar en un minuto, llevan un tiempito, pero sí tienen un montón de potencial. ¿Sí? Ustedes pueden agarrar y dedicándole, ahora les voy a mostrar cómo se la pueden descargar, les voy a mostrar dónde tienen tutoriales para que puedan ver, pero estas herramientas, pues obviamente no nos daría el tiempo, de hecho, esto no es por hacer campaña publicitaria, ni mucho menos. De hecho, les voy a decir cómo lo pueden aprender gratuitamente, pero nosotros damos workshops y para construir un informe en la herramienta, en general la capacitación inicial es de 12 horas. Con lo cual, imagínense que en el ratito que tenemos es imposible constarle la estructura. Con lo cual, no me voy a meter con eso que veía que preguntaba Angelina en el chat, porque no tendría sentido, no tendría forma de resumírselo de manera tal que puedan llegar a ver cómo. Pero sí me gusta que les quede la idea de lo que pueden hacer y sepan que esta herramienta se la pueden descargar de manera gratuita, para empezar, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran, se van a Google y en Google escriben Power BI, ¿sí? Les van a aparecer algunos anuncios de consultoras. Cuando terminan los anuncios, aparece la primera página disponible, es la de Microsoft. Esa página les va a dar acceso directamente a la página de Microsoft Power BI y acá ustedes en productos van a encontrar que aparece Power BI Desktop. Entonces, desde este lugar tienen la posibilidad, por ejemplo, de descargárselo. Si se lo quieren descargar en español,
que se los recomiendo porque va a facilitar el proceso de aprendizaje. En vez de cliquear acá en descargar gratis, cliquen en consulte las opciones de descarga y van a poder elegir el idioma. Les va a aparecer una pantalla donde van a poder elegir el idioma y acá directamente una vez que seleccionen el idioma Spanish van a poder elegir la descarga y ya automáticamente después inician el proceso de instalación que va a ser guiado por Microsoft. Una vez que tienen la herramienta, la voy a cerrar, así les puedo mostrar cómo se abre y que puedan ver directamente cómo lo genera la firma de legajos, y tal cual coincide. Mi primer puesto en recursos humanos fue firmas de legajos así altas de personal y es una tortura. Tenía 300 altas por mes encima, así que imagínense lo que era. Llegabas todos los días, tenías una torre de carpetas de legajos para completar. Si ustedes se descargan la herramienta van a ver que van a acceder, digo, hay miles de tutoriales en YouTube también y demás, ¿no? Pero yo les voy a recomendar estos que son los propios de Microsoft y que son como una guía rápida de cómo acceder. Y que los van a tener disponibles apenas abren la herramienta, o sea, está tardando como un poquito en generar, pero van a ver que hay un cuadro de bienvenida. Y él les va a decir, bueno, por ejemplo, para que puedan hacer un aprendizaje de la herramienta, tutoriales determinados para empezar a usarla. Tiene distintas etapas, como veíamos recién, está la conexión de los orígenes. Fíjense acá que tiene una introducción a Power BI Desktop, tutorial directo, aparece, o sea, no tienen que hacer nada, abren la herramienta y les aparece ahí. Elaboración de informes, concepto de vista de datos, carga de informe, bueno, distintas cuestiones que les van a permitir empezar a conocer y de hecho acá tienen para ver más videos, ¿sí? Entonces, nada, la herramienta es amplia, tiene un montón de cosas como para ir aprendiendo, pero sepan que tienen un montón de soluciones hoy disponibles para poder recorrer y aprender esta información. Van a tener videos propios de Microsoft como para poder ir conociéndola y yo les recomiendo como aprovechar a empezar a meterse en este mundo que les va a permitir hacer este tipo de cambios que, como veíamos recién. Por ahí veo que lo de Raquel lo respondí, lo de Evangelina, perdonad, obviamente por lo que sería la amplitud, imagínense que tiene distintas instancias, uno tiene que conectar los orígenes de datos, después tiene que agarrar, en ese caso, nosotros hacíamos transformaciones sobre esos orígenes de datos para mostrarlo mejor, crear las visualizaciones y luego ver la manera de compartirlo. Entonces tiene varias etapas, pero sepan que hoy hay un millón de tutoriales y con un poquito de paciencia van a poder manejarla sin problema. Es una herramienta que no tiene código, con lo cual está muy bueno para introducirse si, por ejemplo, vienen de trabajar con Excel, es una herramienta que pueden aprender perfectamente. Bueno, dudas, consultas, nos pasamos unos minutos, pero yo no tengo problema. Si alguien quiere consultar algo, lo charlamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es el momento. Súper interesante, la verdad que nos muestra en términos generales dónde poder arrancar con este tipo de herramientas, que está buenísimo, porque los datos son necesarios. No es que antes no se generaba esa necesidad, sino que ahora por ahí lo podemos tener de una forma mucho más fácil. Así que me parece súper valiosa la herramienta y ¿hay alguna otra herramienta como si bien para Sí. iniciarnos nos recomendás estas? No, ahí pueden ir investigando por dónde avanzar. Yo dentro, hay como dos grandes mundos, o más en realidad. Uno puede aprender, es como la macana de esto y a veces cuando nosotros armamos estas charlas, nos pasa que es tanta la información que hay disponible de People Analytics que uno dice, bueno, ¿dónde voy a Claro, concentrar para bajarlo a una hora y poder darles un pantallazo general? Pero dentro, por ejemplo, de lo que es herramientas, porque está la metodología y después también está el tema de las herramientas. Y en herramientas uno depende de dónde se vaya a concentrar. Por ejemplo, uno puede aprender SQL para ver cómo administrar o disponibilizar las bases y conectarlas para el análisis. Puede claro. aprender lenguajes de programación como R o Python para aprender a programar y pensar más en algoritmos y predictivos. Y después este mundo, o sea, de BI, ahí es donde yo le decía, bueno, dentro de esas soluciones, a mí la que más me gusta es Power BI por esas tres cuestiones que les contaba, ¿no? Digo, no hay que pagar una licencia para empezar a usarla. De hecho, Power BI dice, el amigo Bill Gates dice que la va a disponibilizar de esta manera gratuita
de por vida, no sé, Bueno, allá mejor ahí así lo entonces. tendrán. Y después tiene esta ventaja de que yo he trabajado con un par de ellas, con MicroStrategy, después estuve trabajando con Tableau, después con Power BI, y para mí es la más simple de utilizar porque es muy parecida a Excel. Para el que está acostumbrado a Claro, usar Excel, bueno, si bien tiene sus diferencias porque son distintos objetivos cada herramienta, una es una planilla de cálculo y la otra es una herramienta de inteligencia de negocios, bueno, sí, son como, es un poco más similar que alguna de las otras soluciones. Pero ahí pueden investigar MicroStrategy, ClickView, ClickSense, Tableau, Power BI, Google Data Studio se acaba de crear, hace poquito digo salió, y también bien. funciona bien con todo lo que es info de Google. Nada, hay como bastante ahí como para jugar. Yo Sí, lo que les puedo también. recomendar, perdón, y ya en este mundo, porque a veces lo que pasa es que crece todo muy rápido, hay Sí, muchas soluciones, hay mucha gente creando cosas nuevas que está buenísimo, inventando soluciones para que cada día sea un poquito más fácil, pero a veces uno tiene que decir, bueno, ¿dónde meto el foco? Porque mi cantidad de horas de estudio es limitada y sí, entonces, total. bueno, ahí lo que les recomiendo es traten de elegir alguna. Después pueden cambiar, es como la carrera de la facultad, se puede cambiar, pero bueno, en algún momento tengo que irme para alguna, porque si no me la paso yendo y viniendo. Y con esto también, fíjense, a ver de elegir una o dos y tratar de meterse un poco en profundidad como para poder ganar independencia dentro de esa herramienta y apoyarlo con metodología, ¿no? Claro. También qué es lo que se adapta mejor a mis necesidades, ¿no? Siempre las empresas hay, cada empresa es una singularidad particular, entonces, ¿qué es lo que se adapta mejor a mis necesidades? La herramienta que voy a tratar de elegir o ver si tengo que cambiar o no. Tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Súper interesante la charla, la verdad que nos metiste de lleno en este nuevo mundo, eh, que por lo menos para mí, yo la verdad que no estaba muy conectada con esto y la verdad que me interesó muchísimo. Ahí veo los saludos en el chat, están súper claro, todos muy agradecidos. Para informarles también que la dejamos grabada, en algunos días vamos a estar subiéndola, así que el que no pudo verla o quiere repetirla, la info y repasar, va a estar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube, lo vamos a anunciar en redes. Bueno, y agradecerte entonces el Bueno, tiempo, muchas gracias. la claridad con la que explicaste todo. En nombre de Nico y de Adra, le agradecemos mucho a todos la participación y los esperamos a los próximos encuentros entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Saludos. Hasta luego.